Continuamos con más acá en Primera Hora. Luego de conocer ese experimento de mano a la ciencia, llegamos al segmento de Educando a Papá, en el que vamos a estar abordando un tema muy interesante y muy importante que tiene que ver con la crianza correcta o la crianza sensata a los hijos. Y es por ello de que nos acompaña ahora, como todos los miércoles, nuestra querida doctora María Lourdes. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios, Alvarito. Estamos contentos hoy. Ok. Un día más. Es que me da gusto porque los miércoles veo a la doctora y decidimos como, ahora sí vamos a abordar estos temas tan importantes, Sí. tan relevantes, que son muy importantes. De hecho, platicamos detrás de cámara, ya nos anticipamos al tema. De hecho, vamos a invitar también a Carla que se acerque con nosotros por acá. Así es, Carlita. Venga, Acá también, bienvenida. Aquí le traemos a una hija. Bueno, Ajá. somos hijos, no somos Vení, pues, padres, vení. pero abordar la importancia de este tema. Doctora, hablábamos detrás de cámara de la diferente forma en que los padres han criado a sus hijos al pasar el tiempo. Y hay que tener en cuenta cómo se están criando, ¿verdad? Así es. Hoy el tema que vamos a abordar es un tema que es importante porque se llama la crianza respetuosa a nuestros hijos, ¿verdad? Ya sabemos que los tiempos han cambiado, ya sabemos que la forma de educar a nuestros hijos también ha cambiado, pero entonces, ¿cómo es que realmente o cómo es? No hay un manual que diga así debemos educar a nuestros hijos o así debemos de ser los padres correctos. No existe un manual, pero sí existen algunas normas, ¿verdad?, que podríamos nosotros aplicar a las crianzas de nuestros hijos. Por ejemplo, a veces los padres se expresan mal o están cansados o ellos están inconformes con cómo se comportan sus hijos quizás siendo adolescentes, pero no se ponen a pensar cómo fue el trato que ellos le dieron cuando esos adolescentes eran niños. Tal vez no los formaron, tal vez no los condicionaron, tal vez los dejaron crecer sin límites y entonces llega un momento en que estos muchachos no tienen control y entonces los padres pierden el control de estos hijos y cuando quieren tener el control y quieren disciplinarlos, entonces ya no es posible. Sí es posible, pero es como Es más difícil. más difícil, es más costoso porque además los hijos no comprenden el cambio de actitud de los padres y dicen, bueno, si antes me dejaban hacer todo lo que yo quería, entonces ¿por qué ahora me están limitando? Claro. ¿Por qué ahora mi papá me quiere imponer, si yo siempre me he hecho lo que yo he querido o tal vez yo me he comportado de tal manera y mis padres nunca me han dicho nada? Entonces ya cuando los padres están cosechando, ¿verdad?, una conducta inadecuada, entonces ya los padres empiezan a quejarse. Siempre, recordemos que siempre podemos educar a nuestros hijos y ponerles límites, condicionarlos sin necesidad de llegar a la violencia, sin necesidad de llegar al maltrato. Exacto. Perfectamente podemos condicionar a nuestros hijos en diferentes situaciones, según lo que los padres quieran conseguir. A veces queremos conseguir que nuestros hijos sean ordenados, que aporten en la casa, que ayuden, que sean responsables, que ellos hagan un horario para hacer sus tareas, para ayudar en la casa, para distraerse también, porque no solamente van a estar, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Condicionando a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñándoles que todo lo que ellos aprendan, eso les va a servir en todas las áreas de su vida, en el área de pareja, en el área familiar, en el área social y también en el ambiente laboral. Porque cuando llegamos a un trabajo somos el reflejo o la extensión de lo que somos en la casa. Entonces, si en la casa somos ordenados, vamos a llegar al trabajo y vamos a ser ordenados y no vamos a tener problemas por eso, porque en el trabajo debemos ser ordenados con todo, con el tiempo, con el horario, todo lo que hay que entregar, todo lo que hay que hacer, mantener un orden en una oficina, en un escritorio, por ejemplo. Eso es importante. Sí. Claro, yo tenía una consulta, o sea, ¿qué importancia tiene el acompañamiento de los padres en los primeros años de vida? Porque sabemos de que por lo general en todas las familias, padre y madre trabajan o a veces pues tal vez solo el papá, pero que los dos padres estén presentes en los primeros años de vida de un niño. Eso es fundamental. Eso ayuda muchísimo a los niños. ¿Por qué?
porque en la primera infancia es cuando ellos reciben, es como, por eso dicen, los niños son como una esponja, y es cierto, son como una esponja porque ahí es donde ellos reciben todo lo que tiene que ver con autoestima, seguridad en ellos mismos, confianza en ellos mismos y sobre todo esa parte que ahora es muy usada, la palabra resiliencia. Esa resiliencia que tienen las personas cuando se enfrentan a dificultades o a situaciones difíciles. Entonces es muy importante, aunque los padres se separen, porque a veces sabemos que hay divorcios, separaciones, entonces es importante que se esté presente en la vida de ese hijo y que lo mire, que hable con él, que lo llame, que le mande un mensajito, que lo saque, que comparta con ese hijo, porque eso manda un mensaje al hijo. Aunque no estoy con tu mamá, pero vos sos mi hijo, sos importante para mí. En cambio el abandono manda un mensaje de que no te quiero. Es correcto. Exacto. Y deja marcas, deja heridas que cuesta sanar, difíciles de sanar. Solo en terapia se puede sanar esas heridas. Doctora, y respecto a, estábamos hablando también de que, bueno, esto es como la ley de la siembra y la cosecha, de que hay que ver desde cómo en la infancia se trató, se crió a sus hijos para poder ver más adelante en el futuro, ya cuando son adultos, sus comportamientos, su conducta, que de hecho hay muchos padres que se quejan de eso, lo mencionábamos, y que no se echan un vistazo a ver realmente cómo los criaron. Pero también algo que me llama la atención, que hay que tener como un buen balance entre la corrección en la crianza y también lo que comentamos, de permitir tantas cosas. Porque, por ejemplo, hay padres también que a la hora de corregir, digamos, utilizan insultos, la violencia. Y usted hablaba de eso también, que no es necesario llegar a la violencia, pero este balance, ¿cómo puede crearse entonces este balance entre el ser permisivo o tener este acceso a que ellos puedan hacer lo que quieran y el también corregirlos? Hay que buscar un equilibrio porque hay padres que son muy permisivos y eso no es correcto. Al permitirle todo a los hijos, entonces los hijos crecen sin límites y al crecer sin límites ellos después tienen serios problemas incluso para acatar reglas en cualquier para acatar, sí, para responder y para obedecer normas, ya sea donde sea, pero además para comunicarse con sus amigos, porque los amigos ponen límites. Pero si este no tiene límite, entonces no va a poder ni siquiera tener relaciones amistosas. Le afecta en el área social, entonces le afecta en todas las áreas. ¿Qué tienen que hacer los padres? Si ellos, trabajar en ellos. Si los padres no están bien, no van a poder orientar bien a sus hijos. Entonces hay que revisarse. Los padres tenemos que darnos cuenta también de nuestras limitaciones. ¿En dónde estoy fallando yo? Para que yo no esté consciente de lo que estoy enseñándole a mi hijo. Y si yo no puedo, y si yo me doy cuenta de que tengo problemas o de que hay cosas que yo no he resuelto de mi infancia, de mi adolescencia, porque también hay padres que tienen heridas que vienen de atrás. Claro. Entonces, el que tiene heridas que están sangrando todavía sangra sobre los demás, o sea, hace daño a los demás. Entonces, no, aunque sean sus hijos, esos hijos van a entrar en ese periodo de que dañan a los hijos cuando ellos no están sanos. Entonces, hay que sanar, papás, para poder orientar bien a nuestros hijos y ayudarles en la mejor medida posible. Y también la importancia que tiene, doctora, no tan solo con la corrección, sino con el acompañamiento en diferentes facetas de la vida de los niños o incluso de los adolescentes, porque más adelante, como lo comentaba usted, la soledad, la ausencia de una figura ahí de apoyo, pero sobre todo de ejemplo, influye también en que la crianza no haya sido complementaria, es decir, que no hayan tenido el rol un padre ahí y que haya apoyado al crecimiento de los niños. Así es, y los padres podemos enseñar también a los hijos, involucrarlos en las diferentes actividades. Ya sabemos que todo es un aprendizaje por ensayo-error, entonces si el niño o la niña no sabe cómo hacer algo, entonces me pongo yo a hacerlo, ¿verdad? Enseñarle a que los dos compartamos la misma tarea. Por ejemplo, vamos a limpiar el patio entre los dos, vamos a limpiar la cocina, vamos a cocinar, para que los hijos se vayan involucrando en esas actividades y vayan aprendiendo y digan también, bueno,
lo hago porque mi papá me ha enseñado o mi mamá me enseñó. No es que lo voy a mandar y a él solo o a ella sola a hacer algo que yo no le he enseñado. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos a formarlos, ¿verdad? A definir en ellos esos buenos hábitos, siempre y cuando vaya con respeto, sin violencia, sin maltrato. Ya sabemos que a veces decimos, no, yo no le pego. Pero tal vez le digo, sos un inútil, sos un burro, no haces caso, sos bueno para nada. Psicológico es mucho Entonces, más fuerte que el físico. ¿qué pasa? Siempre decimos hay un dicho muy común que dicen las palabras duelen más que un golpe y así es. Es cierto. Entonces eso también los marca. Eso es, el marcar a un niño desde su infancia, digamos, obviamente en su proceso de la crianza, eso incluso deja, como decía usted, deja heridas a largo plazo, que es por ello de que de hecho muchos hijos, bueno, ya adultos, aún guardan rencor con sus padres, aún no aceptan que ellos puedan pertenecer a uno o que tengan la misma sangre porque dicen, no, esta persona no es de no es de mi linaje, pero es una situación muy compleja, pero muy importante para los padres, los padres el proceso de crianza. Y bueno, lo importante también, poder buscar ayuda ante esta situación de los padres, podrían ir como a psicoterapia, a terapias familiares. Pero para ello me gustaría que nos comente entonces, doctora, sus números de contacto y de qué forma entonces usted puede ayudarles también a ellos. Sí, lo importante es que si, como les decía anteriormente, si pensamos o creemos, si nos revisamos y nos damos cuenta que hay cosas que yo no estoy haciendo bien, hay que acudir al psicólogo, hay que buscar ayuda profesional cuando no podemos solos. Todos en algún momento lo necesitamos. Mi número de teléfono es 8961-7880 y en mi Facebook, mi página como psicóloga María Lourdes Gómez, y frente a la farmacia Urdián está el consultorio donde con mucho gusto les puedo atender. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Desgraciadamente el tiempo acá vuela, pero al otro lado del estudio nosotros tenemos mucha más información preparada para todos ustedes. Así es, continuamos con más acá en Primera Hora. Thank you.